¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Alguna, algún comentario o pregunta sobre la clase anterior? No, Manolo. Esa tarde, el jueves pasado me conecté tarde, me acuerdo. ¿La viste? ¿La viste? Yo creo que No, la no la subieron. subió. No la subió todavía, no la subió. Ah, pues, a ver, me pareció que ya la habían subido. ¿Cómo estás tú ahí? Ceci también se iba a conectar hoy. Bueno, ¿Ya, ti- veremos. ya, ya tienes el material? Sí, hoy lo mandó, Ceci, hoy lo mandó. Sí, ok. Bueno, por lo general. Bueno, ¿no tienes un comentario o algún aporte? Vamos a iniciar. No, Malo, no hubo jornada este fin de semana, ya hace 2 semanas, así que por ahora nada, se descansó. ¿Cómo dice Lea? Y no, yo no tuve jornada este fin de semana, así que se descansó. Ah, bueno. Bueno, hoy tenemos quizás una reiteración de los conceptos que vimos hace unas cuantas clases, pero esta es una visión, eh, es otra visión de lo que es táctica y estrategia. Sería bueno refrescar esos conocimientos, porque son los que Hola, buenas ustedes... noches. Hola, Emma. ¿Cómo andan tanto tiempo todos? Todo bien, todo bien. Bien, No, bien, hoy no tuve clase. no tuve clase, imaginé. Sí, sí, aproveché. Ah, bueno, ya tenemos otro compañero ahí. Emma, a Lea, es que hoy vamos a hacer quizás un repaso de lo que es los conceptos de táctica y estrategia desde otro tipo de visión para que ustedes tengan mayor, mayores fundamentos a la hora de tomar decisiones, que es lo que es la táctica de campo y estrategia la debe manejar el entrenador. Bueno, empezamos. ¿Alguna pregunta, Emma, sobre... No, ¿sabés que estuve mirando lo que hablamos la otra vez? La formación de Brasil en 1982. ¿Viste? En alguna quedaba pagando. Vi el partido completo. Claro, ¿Viste? claro. En algunas quedaba pagando, pero está bueno, ¿viste? Yo no pensé que alguna vez había usado ese esquema que yo decía. Sí, sí. Y, y si es como me decía vos, ¿viste? Si lo modificás, lo trabajás, es buena opción. Hay una curiosidad, ¿no? De ese partido. Tú sabes que anteriormente los locales tenían la potestad de reducir el campo, una norma. Y el no camp, creo que en su momento estaba por la medida máxima, que era 120 metros. Esto Lo- que les voy lo- a comentar, no estoy tan seguro, pero tengo algún conocimiento sobre eso. Y como el local de ese partido fue Italia, Enzo Bearzot mandó a reducir la cancha. la chico. Sí, la achicó porque como ellos jugaban ese sistema, el catenacho, y su juego explosivo, él con ataque, con Paolo Rossi. Entonces, ¿qué pasa? Les convenía una cancha chica. Sí. Y, la, y bueno, eso después fue que FIFA utilizó unas medidas estándar. Igualmente el pasto. Parece que Vale. el pasto no lo cortaron, había una medida de 25, la dejaron alta y anteriormente daba potestad el local de manejar Parecía mal lento la el juego. altura del pasto. Claro, claro, cuando los equipos son bastante, incluso que se usaba cuando el Barcelona, habían equipos que les dejaban el pasto alto
para que le dificultara un poco su juego colectivo de paz. Eso se usaba antes. Ahora creo que la medida es estándar. No sé, anda por los 22, 23. Todos tienen esa medida. Esas cosas, esos detalles usted lo tiene que conocer, que está en Google, por supuesto, ¿no? Pero lo deben conocer como entrenadores. Saber por qué el fútbol ha tenido su evolución y la génesis, que es muy importante para uno como entrenador. Sí. Iniciamos, táctica y estrategia. La estrategia es un plan a largo plazo. La táctica son todas las acciones necesarias para llevar a cabo la estrategia. En otras palabras, es el método o el camino a desarrollar para alcanzar el propósito general, con lo cual las tácticas se desenvuelven más a corto plazo. Como vemos, la estrategia es un objetivo más general, decisivo y primero que engloba posibles acciones tácticas para lograr su cometido. La primera determina la segunda. Hoy muchos de los debates que se observan en el mundo de la mercadotecnia, es decir, en el mundo de las empresas y sus productos, veamos algunos ejemplos para ser más claros en este tema. ¿Cuál es la estrategia? Una estrategia se define como un conjunto de acciones aplicadas con el fin de desarrollar un plan previamente establecido para conseguir un objetivo. Por ejemplo, el objetivo es lograr que la empresa incremente sus ventas en un 20% para la temporada de fin de año. Y para lograrlo hay que seguir una estrategia. Será ese conjunto de decisiones y acciones que permitirán finalmente lograr su objetivo. Y recurrimos a la definición que de la estrategia hace la Real Academia de la Lengua Española. Tenemos que estrategia es arte, traza para dirigir un asunto. Es la forma resumida de decir que la estrategia es el camino proyectado para conseguir un fin. Definiciones tácticas. Según la Real Academia de la Lengua Española, la táctica es el método o sistema para ejecutar o conseguir algo. Es decir, la forma que se va a desarrollar o ejecutar en algo para conseguir un fin u objetivo. La táctica tiene más que ver con la forma y con el método de hacer las cosas y aplica para tareas concretas, cosas puntuales que hacen parte del conjunto de acciones que requiere para alcanzar el fin propuesto. También la táctica viene de la palabra del griego tactique, entiende que va más a la guerra que al deporte, que es el arte de mover las tropas en la guerra. De hecho, hay un libro que se llama El arte de la guerra por Sun Tzu, chino. Es interesante, muchos entrenadores lo han leído. Yo creo que se lo envía al grupo a Cecilia. Si no lo envié, lo voy a buscar. Creo que tengo algo por ahí, porque el año pasado intenté enviarlo y la verdad que no lo pude hacer. Diferencia entre táctica y la estrategia. Una diferencia que se puede identificar entre la estrategia y la táctica es que la primera es global, completa, integral y abarca todo el fin perseguido, en tanto la segunda corresponde a partes o a subpartes del conjunto de acciones trazadas en la estrategia, o en el plan o el plan estratégico, como llaman. La estrategia se ocupa de cómo ordenar y tener bajo control todo el proyecto. La táctica se encarga de aspectos puntuales y concretos que forman parte del plan maestro. Lo anterior nos lleva a concluir que la táctica hace parte de la estrategia y que la estrategia puede ser una sola, en tanto que pueden existir varias tácticas para seguir la estrategia. Aunque la táctica está contenida dentro de la estrategia, los dos son dependientes. Una no puede existir sin la otra, en razón a que para desarrollar una estrategia se requiere de una serie de tácticas y una táctica sin una estrategia queda huérfana, toda vez que no sabemos el camino a dónde vamos si no hay una estrategia. Ejemplo para diferenciar estrategia y táctica. Para tratar de aterrizar los conceptos que en principio parecen vagos, peregrinos, proponemos un ejemplo en el que una empresa establece como objetivo incrementar las ventas en un 40% y define como estrategia llegar a la audiencia digital online. Tenemos un objetivo, incrementar las ventas. Tenemos una estrategia, llevar la empresa al mundo online. Y no tenemos táctica, la buscaremos.
Decíamos que la táctica es la acción concreta, puntual que se sigue para alcanzar el objetivo siguiendo la estrategia previamente diseñada. Así que procedamos a determinar las acciones concretas, a encaminar para seguir la estrategia y cumplir con el objetivo. En primer lugar, la empresa tendrá que contratar personas expertas en la materia y entre esas personas habrá programadores, diseñadores, expertos en desarrollo de contenido y en redes sociales. Luego se define qué medios se utilizarán para llevar al público online, como blogs, una cuenta en Facebook, Instagram, YouTube, etc. Y en términos generales, cada una de estas acciones se pueden definir que o ayudará a seguir la estrategia para finalmente lograr el objetivo de conseguir más clientes y más ventas. Veamos una definición más que por referir a una contienda, en este caso bélica, nos puede ayudar a articular estos conceptos con la tarea particular del entrenador. Las decisiones estrategias son aquellas que deciden el lugar, el tiempo y las condiciones de una batalla. Las decisiones tácticas afectan a la posición y reparto de las tropas y los movimientos de la misma durante la batalla, caballería, artillería, infantería, etc. Según César Luis Menotti, un equipo es una idea que tiene el entrenador de la cual debe convencer a sus jugadores. Entonces, antes de definir situaciones tácticas, defiendo con 3, con 4, con 5, por dar un ejemplo cualquiera, remarcando un desacuerdo con ese tipo de esquematizaciones. Es procedente que un entrenador tenga una idea, imagine el objetivo general, que no es más que cómo quiere que juegue su equipo, pueda transmitirlo claramente a su dirigido. Para esa idea tiene que plantear claramente cómo defenderemos, la recuperaremos, estaremos. No es recomendable suponer, quiero que mi equipo realice una presión alta, por dar un ejemplo cualquiera, sin antes definir por qué, a favor de qué objetivo general integral usamos esas tácticas. Esto es así sencillamente porque si no parte de un objetivo mayor, que sea el que determine desde el razonamiento, la lógica de usar o no determinados recursos tácticos, comienzo imponiendo recursos o expresando preconceptos antes de observar, poder transmitir a mis jugadores claramente cuál es la idea general del juego, pudiendo entonces desde esta examinar la conveniencia o no de determinadas tácticas en relación con el modelo colectivo general. Porque además el hecho estratégico global integral representa de alguna manera la dinámica del fútbol, donde cada decisión que se tome respecto a algunas de las acciones del juego, por ejemplo, recuperar y crear, influye en condiciones a otras. Por ese motivo es que cuando hablamos de estrategia consideramos definir cómo manejamos todas las acciones, observando si esta enunciación en principio suena posible y eficiente. Para ser más claros, si proponemos que en la creación me valdré de la subida de laterales, inmediatamente debemos poner, por ejemplo, defensivos ante algunas situaciones posibles de producir. Mira, acá, para desarrollar un poco el tema, este mensaje es porque nosotros a veces cortamos y pegamos. ¿A qué se refiere cortar y pegar? Es un término muy amplio. No es solamente cortar y pegar un ejercicio y aplicarlo en un contexto que no hemos hecho un diagnóstico para qué y por qué sirve el ejercicio. Muchas veces nosotros como entrenadores tratamos de copiar un ejercicio y llevarlo a nuestros equipos cuando no hemos examinado la técnica, el espacio donde se va a trabajar. Claro, Manolo, yo lo que una vez lo dije acá, por ejemplo, eh, que no sirve copiar si vos no entendés para qué es el ejercicio, para qué y no lo entendés, copiá y te hacen una pregunta y te perdés, no sabés cómo explicárselo a los chicos. Por ejemplo, a mí me pasó que hacían
viste que jugaban con una pelotita en la mano, ¿viste? Me pasó con que yo dirigiendo Villa San Carlos, me pasó jugando el fútbol juvenil, infantil. Cuando contra estudiantes veían que los nenes antes hacían pases con las manos. Y viste, y yo nunca lo puse en práctica porque no sabía en sí para qué era. Cuando fui al Babi de Boca, que lo vi al técnico de Boca, Roberto Madero, no sé si lo conocés, eh, ahí le enganché para qué, ¿viste? ¿Para qué servía? Y era para coordinar un montón de cosas, por ejemplo, salto, cabecear y agarrar una pelota, hacer el gesto y agarrar una pelota con la mano. Y agarra en una, le dice, si se te cae la pelota de la mano, imagínate si la querés dominar. Y ahí le calé para qué era. Era coordinación, un montón de cosas, era tres en una. Y ahí empecé a entender para qué servía, pero nunca lo había puesto en práctica yo porque no sabía para qué servía. Hasta que vi para qué servía y ahí sí lo puse en práctica. Onda, si no Claro, entiendo, no lo hago. claro, Porque es que si eso copio, fíjate, fíjate. Antes se usaba eso, se usaba para lograr asociaciones exactamente también. de movimientos con la mano. ¿Entiendes? Luego se usaba como una manera recreacional para eh, aumentar la coordinación. ¿A qué me refiero? Aumentar la coordinación. ¿Por qué? Porque recuerdo que habían ejercicios donde se decía patear, patear, saltar, agarrar y pasar. O sea, por ejemplo, se Eso pateaba, exactamente, se agarraba eso y exactamente. luego se pasaba con la mano. ¿Me entiendes? Y eso lograba una relación óculo-podal, óculo-manual, que era coordinaciones para manejar todo eso y que el futbolista tuviera eso en la cancha para mantenerse más despierto. Eso es coordinación, coordinación fina. Porque la Claro. diferencia entre coordinación fina, no sé si ya lo vieron con Diego, entre coordinación fina y coordinación gruesa, es que la coordinación fina, cuando usted hace el movimiento, antes de hacer el movimiento, ya sabe que va a tener éxito. Esa es la coordinación fina. Entonces, si usted ha visto cuando alguien remata puerta y la pelota va en el aire y el tipo se voltea y va cantando el gol, porque ya sabe que la pelota va a entrar, que va a tener éxito. Y la coordinación Exactamente. gruesa, y la coordinación gruesa es cuando el futbolista solo ve que su movimiento tiene, tiene éxito al final. ¿Entiende? Que es que espera hasta el último momento para que el movimiento tenga éxito. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Eso se entrenaba antes, pero no se explicaba el objetivo. Incluso eso de cortar y pegar también le sucedió a técnicos importantes, técnicos famosos, que aceptaron que cortaron y pegaron. Claro. Hay una historia, por ejemplo, que trataron de llevar su modelo de juego que les sirvió en un sitio y trataron de, cuando lo contrataron para otro país o para otro equipo, ya sea en el mismo país o en otro, trataron de llevar esa cantidad de futbolistas que les había servido en su mente, ¿entiendes? Cuando Sí. realmente, cuando realmente el entrenador, desde un punto de vista particular, lo que tiene es que llevar sus ideas para plasmarlas donde esté y adaptarlas a la cultura que tenga el equipo, por supuesto, dentro del juego. Ese es un punto de vista particular. Yo creo que el entrenador es el que debe hacer, me gustaría que mis equipos salgan jugando. Sí, está bien, sería ideal que mis equipos salgan jugando. Ah, pero tengo el material suficiente, tengo los protagonistas, tengo las herramientas para eso. El equipo en su formación tiene esos jugadores. Ah, no, tengo que traer. Sí, ya son dos problemas que tiene. Salir de los jugadores que están en el equipo, traer y que haya un tiempo de adaptación para que puedan hacer lo que él hace dentro del juego. Y eso se ha comprobado con los años que no es bueno. Por eso hoy existe el entrenador muy versátil. Es el entrenador que llega a un sitio y pone a los jugadores donde tienen que ser
y hasta lo último dice, ya no tengo lateral derecho porque probé con este, con aquel, con otro, no hay en la cantera, hay que traer. Ese es el scout. Es el scout. Entonces, la idea de este ejemplo que estamos dando acá en el texto es más o menos para que tengan ustedes esa idea. ¿Entiendes? Valga la reiteración. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Lean. No, no, Manolo, está perfecto. Hola, Ok. Lea. ¿Cómo anda, Armando? ¿Todo bien? Bien, bien. Ajá. Tomemos algunas ideas conceptuales de César Luis Menotti. Por ejemplo, quiero que mi equipo cuente con grandes espacios cuando tenemos la pelota, pequeños cuando no la tenemos. Ya hablamos de eso en la clase anterior. Esto es una idea estratégica, como vimos en la definición bélica de táctica. Táctica y estrategia. Defino el tipo de espacio donde quiero que se libre la batalla en su diferente momento, que puede presentar variables de aplicación táctica. ¿Cómo lograré efectivamente a través de qué movimiento, de las tropas, de qué obligación le marque a cada soldado con esos, que esto se produzca y que podemos relacionar ahora con ideas tácticos sin incluir un nombre propio, es decir, las características de los jugadores. Y entonces, si hablamos de recuperar en función de las cualidades de los jugadores y las del rival, va a achicar y presionar más atrás, motivado, por ejemplo, que mis defensores no tienen gran velocidad y no quiero que jueguen con 40 metros a su espalda, y promoviendo que mis delanteros y volantes crucen la línea imaginaria de la pelota para achicar los espacios del rival. Si quiero hacerlo más arriba, motivado por las nuevas capacidades técnicas a priori de los defensores rivales, promoviendo en ese caso que la línea defensiva deberá adelantarse acompañando el movimiento de los delanteros y recuperadores para no dejar espacio entre líneas. En todos los casos, busco el mismo objetivo estratégico en función de y con qué cuenta el adversario. Definiré los recursos tácticos y damos ejemplos simplificados a favor del concepto, justamente por lo que decimos. Una decisión táctica, para ser analizada rigurosamente, requiere que le pongamos nombres a los 22 jugadores, pero en los ejemplos dados se puede observar relacionadas o influenciadas con y quién es los del rival. Y como veremos sobre el final, hasta con las variables. El objetivo es siempre ganar el partido, claro. Entonces, acá hay un ejemplo que hace Menotti, creo que en su libro Fútbol sin trampa, que es, es una conversación de conversaciones con Ángel Capa. Hay una, dice que a veces el entrenador refiere a la guerra, ¿no? Si yo tengo un soldado, que maneja aviones, maneja tanques, eh, tira con fusil, tira con ametralladora, con pistola. Es un soldado completo, ¿no? Es un soldado, en el fútbol sería Messi, ¿entiendes? Pero si tienes un soldado que tira una granada y no le De pega una casa, multifusión, pues el jugador multifusión también. claro, eso es difícil. Esa referencia que hace o ese paralelismo trata con el fútbol. O sea que nosotros como entrenadores tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y ahí dice, o sea, si yo tengo una defensa lenta, tengo dificultades para achicar. ¿Qué pasa? Pero cuando usted le dice a los futbolistas sus defectos y sus posibilidades, ellos lo entienden. Yo recuerdo que en mi época de entrenador del primer equipo, yo dirigía Aragua, y tenía dos futbolistas, dos defensores centrales. Uno es Pablo Pérez, que es argentino, es ahorita ayudante de un técnico que se llama Duró, que está ahorita en MLE, por cierto. Lo tuve él como jugador. Y tuve un central, Mea Vitali, que es hermano del que es gerente del Caracas, también lo dirigía hermano.
Y yo recuerdo que ellos dos centrales eran muy lentos. Y yo les dije a ellos, nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Ustedes son lentos, ustedes saben que son lentos, saben hasta dónde pueden achicar, tienen que agrandar con más intención. Entonces, uno como entrenador debe conversar con los futbolistas y darle todas esas posibilidades para que cuando ellos tengan en la cancha se den cuenta cómo actuar, ¿entiendes? Y no hacer porque mi idea es achicar y lo hago con lento, rápido, medio lento. No, no. No es la idea del entrenador, es lo que tenga el entrenador para poder hacer esa idea. Es lo que a veces nosotros no hacemos. Eso sería mejor esperar antes de achicar o qué, porque si achica y Sí, después me lo agarra más. Usted decide de acuerdo a su que tenga. ¿No? Yo les dije, mire, Por eso, no te vamos a teniendo dos enfrentar, centrales lentos, como decís vos, Manolo. no te vamos a enfrentar. Mira, nosotros enfrentamos a Uruguay en el año 93 en una Copa América en Ecuador. Y Uruguay tenía dos centrales que jugaban, los dos jugaban aquí en Mandillú de Corrientes. Recuerdo los nombres, Canapis y Sánchez. Y en ese momento yo le pregunté al técnico que era el finado Luis Cubilla. Luis Cubilla, por una situación de vida, jugó con mi maestro. Y yo le pregunté a él que si cuando los equipos se hacen cortos, se requiere de defensores rápidos, ¿por qué él jugaba con Canapis y Sánchez? Que Canapis y Sánchez eran dos tipos anteriormente defensa antiguo, que eran grandotes y fuertes. Entonces, él me respondió, hacemos un solo grande, porque antes se hacían un par de grandes de media cancha central. Hacemos un solo grande a borde de área. Y como ellos saben que son lentos, agrandan con intención. Ellos saben sus deficiencias y las tapan. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay eso, el futbolista puede jugar, que es lo que no dicen las máquinas. Las máquinas te dicen lo que usted hace, lo cuantitativo, no lo cualitativo. Perfecto. La definición estratégica debe expresar de la forma más cabal cuál es el mejor modelo de juego que el entrenador imagina para ello. Algunas definiciones que pueden parecer generales determinan, sin embargo, desde su enunciación, decisiones tácticas implícitas. Por ejemplo, definir si quiero cuánto me importa que mi equipo sea protagonista, se imponga a través de su desarrollo de valores de juego en posesión de la pelota, o si prefiero, por ejemplo, sostener mi estrategia en el impedimento del desarrollo de esos valores por parte del rival. El primer escenario promoverá seguramente, por ejemplo, una especial importancia a la tenencia y la creación, precisa y paciente. Para ello, seguramente será una exigencia táctica que todos mis jugadores participen en la tenencia y creación ofensiva. Promoverá otra decisión estratégica por añadidura, como también la misma que en el caso de Menotti, de agrandar espacio. Acá, no sé si ustedes lean que también está, a veces ve las redes, ve los mensajes de Bielsa. En estos días vi un mensaje de Bielsa cuando él hablaba sobre que los equipos tienen varias maneras de ganar. Una, jugar mejor que el rival. Otra, impedir que el rival juegue. ¿Entiendes? Y jugar a que el rival no juegue. Y la que él decía que jugar mejor que el rival, ¿qué requiere? Jugar mejor que el rival requiere riesgo, requiere ser ofensivo, requiere unas situaciones que por supuesto va a haber un riesgo. Ese riesgo tienen que saber cuándo y cómo tomarlo los jugadores. Y eso se hace con una relación con los futbolistas, con un entrenamiento guiado que les permita a ellos ir conociendo cuándo yo puedo hacer las cosas y cuándo no las puedo hacer. Porque hay situaciones que el futbolista se siente que el partido se pierde y no tiene la tranquilidad necesaria. Y eso se demuestra en los futbolistas cuando va a hacer un cobro. Y me remito, por ejemplo, al cobro usted ve el cobro de penalti que hace el de Gimnasia contra River, y la verdad que lo castiga con cobra con una serenidad pasmosa. Se le ve en la cara que él ya tenía su decisión tomada y hace el gol. O sea,
no hay duda de nada. Y usted ve la cara opuesta, el caso de Borja, no por hacerlo con el periódico del lunes, sino no, usted ve la cara de Borja y trata de estar tranquilo, pero en la mirada se ve que hay una intranquilidad bastante alta. Y eso hace que en esa toma de decisión, ¿me entiende? Muchas cosas. ¿Cómo va perdiendo la confianza, Manolo? Sí, pero es que es normal, es normal. A veces uno, mira, el futbolista a veces, y es una experiencia propia, el futbolista a veces, cuando no le salen las cosas, cuando no le salen en la cancha las cosas, ¿entiendes? Por lo general siempre recurre a hacer una jugada difícil para compensar las fáciles que se ha perdido. Claro, Cuando hay que ver, realmente si le sale, por debía ahí ser, levanta. Y si no claro, le sale, cuando, sigue. cuando realmente debía ser al contrario. Cuando las cosas no salen, debía ser práctico. Jugar unos toques, hacer simple. Hacerlo Porque fácil. sí, claro, porque Johan Cruyff, en uno de sus tantos videos que ponen, que el 80% de los pases en el juego son fáciles. El 80%. Y nosotros a veces nos cuesta hacer eso, porque nos cuesta hacerlo fácil. Incluso en los chicos. Usted habla de un chico, mire, pero ¿quién es el compañero? ¿Por qué no pasa? Y cada vez que van a dar un pase, hacen 2, 3, a veces hasta 4 controles, 4 contactos con la pelota, cuando debía hacerlo por lo menos al primero. ¿Ve? Y eso se ve, y usted lo demuestra, y les cuesta hacerlo fácil. Y uno como entrenador debe motivar, debe de que ellos tengan la posibilidad de ver todo eso. ¿Entiendes? Porque una situación es lo que usted induce y otra es lo que él deduce. Por lo general, nosotros como entrenadores queremos inducir muchas cosas, sobre todo en chicos, cuando realmente uno tiene que mostrarles para que deduzcan. ¿Entiendes? Ajá, eso se hace así, mostrarles el problema y que ellos lo empiecen a resolver. Y eso se puede usted dar cuenta. A veces uno en las prácticas hace un entrenamiento, ejemplo, pase con borde interno, o hace una rueda de pases con borde interno, por decir algo. Y usted ve que a los chicos les cuesta. Pero si usted de repente lo ve en un partidito, dice, pero mira, este juega mejor, este juega la pelota, algo dirigido, cuando realmente ellos lo que quieren jugar. Y en jugar aprenden mucho más cosas. Entonces el entrenador debe aprovechar ese jugar para que el chico tenga facilidades de desarrollarse y poder resolver problemas. Es fundamental que ayude al mejoramiento de las capacidades técnicas individuales de todos mis jugadores. Si pretendo que puedan participar en la creación, por ejemplo, por el contrario, en el segundo escenario posible limitará esa participación. Si es que su estrategia está relacionada con impedir el juego rival, promoviendo, por ejemplo, que aún en posesión de la pelota, gran parte de los jugadores mantengan posiciones insectas defensivas. Definir la estrategia es una manera de no caer en preconceptos supuestos que no surgen de un análisis riguroso. Es insólito cuando un entrenador, por ejemplo, dice, achicar tan adelante es muy arriesgado, o no se puede jugar con 3 puntas en el fútbol moderno. Estos análisis no pueden hacerse sin determinar un funcionamiento total colectivo al que aspiramos primero, las características de nuestros jugadores y su articulación en la idea. Después, por último, qué eficacia suponen en función también de nuestro oponente. En general, las tácticas enunciadas, sin un horizonte estratégico, no dicen absolutamente nada. Se puede achicar más adelante o más atrás, se puede jugar con 3 puntas o 2, o con 1, hasta ninguno. El caso de España. España llegó un momento que no jugó con atacantes. Y ninguno de estos esquemas es a priori defensivo u ofensivo, más o menos eficiente en todos los casos. Estará determinado por cómo operan estas decisiones a favor o no del objetivo principal y sobre todo cómo se articulan de forma virtuosa o no con los nombres propios, con los recursos individuales. Aquí se presenta otra cuestión, quizás la más determinante, la más ligada a la posible eficacia de la idea del entrenador.
que es la correcta elección de los jugadores para esa idea, la capacidad de, para eso, percibir cabalmente las características de los mismos, asignándoles correctamente sus obligaciones y posibilidades en el funcionamiento colectivo. Así sencillamente podemos definir la táctica, la correcta administración de los recursos individuales a favor de la implementación eficaz de la estrategia, de la idea estratégica. Ahora bien, una vez más debemos ser cuidadosos con separar aspectos que nos puedan hacer caer en una simplificación, porque un entrenador en función de su conocimiento, ideas, gustos, experiencias, tiene una idea estratégica, en principio cómo le gustaría que funcione su equipo, pero esa idea termina de tomar forma táctica en función de las fortalezas, debilidades que observa en su tropa, de manera que lo estratégico y lo táctico comienzan a entrelazarse. De lo que estamos seguros es que la correcta observación de las características de los jugadores que se elige y la consecuente y correcta asignación de obligaciones y posibilidades que se le marcan a cada uno es una de las decisiones fundamentales en la tarea del entrenador. Y es en esa elección y a partir de la misma que aparecen los análisis tácticos en otra dimensión de complejidad cuando se realizan desde el conocimiento, y eso no es la simplificación, es decir, jugaré 4-2, 4-2 o 4-3-3, sino de observar otras cuestiones. En este último esquema, la decisión de colocar 3 jugadores en el medio campo, en el medio, nada dice por sí sola. Es cuando hablamos de las características de los mismos. De esos 3, cuando empieza el análisis y se pondrá a prueba el conocimiento del entrenador, por ejemplo, si esos 3 fueran todos jugadores de buena técnica, de cualidades más ofensivas que defensivas, el entrenador debe saber que será fundamental el funcionamiento colectivo y la solidaridad de todos para recuperar, además de necesidad de achicar espacios, dado que esto facilitará la tarea si no contamos con especialistas a los que apostar por una característica individual. Para esta acción, si por el contrario los 3 tienen cualidades de recuperadores, exagerando los ejemplos, para ser más gráficos tendremos más problemas para crear. Pero también, por ejemplo, el entrenador deberá saber que recuperar para ser tal implica quitarle la pelota a un contrario y dársela a un compañero. No observar esto podríamos hacer suponer fortaleza en la recuperación, que en realidad sí tenemos un plan para mantener la pelota. Se traducirá en gran capacidad para interrumpir, muy distinto a recuperar, ya que en general los defensores y definidores suelen ser especialistas en defender y definir. Y en ese y en, y en y es en el medio campo donde el entrenador deberá definir luego cómo encuentra los caminos tácticos para resolver la recuperación, creación, el funcionamiento colectivo general, es decir, en un plantel, salvo equipos que puedan comprar las figuras que quieran o en caso de las selecciones nacionales, podemos decir que la idea estratégica no se verá modificada por quienes enfrentemos el entrenamiento, los ensayos, las horas de trabajo sobre una idea y la confrontación de pequeñas sociedades son la base de la mejor forma de funcionamiento colectivo. Ahora bien, puede que en función del rival pueda haber ajustes tácticos de acuerdo al resultado durante el juego. Esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Manolo, yo bueno, es un poco al respecto de lo que estás comentando. La estrategia es a largo plazo, como usted lo dijo, ¿no? La táctica es los medios para llegar a esa estrategia, ¿sí? Claro. Bien, bueno, mi estrategia en el 2026, vamos a un ejemplo, sería salir campeón, cualquier equipo, siempre estoy dando un ejemplo. Bien, ahora, partido tras partido, yo voy siempre con mi táctica. Bien, siempre con mi táctica, sin tener en cuenta al rival del frente, sin tener en cuenta cómo juegan. No, no, no se da. Okay. No se da. No se da porque entonces sería hacer algo, repetitivo donde no sea resultado. O sea, Claro. si usted no, o sea, si usted se da cuenta, bueno, los grandes entrenadores usted los ve, que de repente ven el partido y se dan cuenta de que no es lo que planearon
inmediatamente modifican. Inmediatamente modifican, meten un defensor más, meten un atacante más, o sea, porque ya no se hacen cambios por resultados, se hacen cambios por funcionamiento. ¿Entiendes? ¿Y qué es la idea? La idea es la que lleva el entrenador. ¿Entiendes? Sí. Es la que lleva el entrenador. Yo tengo una idea clara y en esa idea va sumado un conocimiento amplio que le permite al entrenador saber, si yo tengo, por ejemplo, hay una situación, situación que se la escuché a Francisco Maturana. Francisco Maturana, cuando clasifica al Mundial del 90, él tenía una dificultad. Él decía que Valderrama y Redín caminaban. Y en ese tiempo Menotti estaba en el Atlético Madrid. Y él fue hasta Madrid y esperó a Menotti 4 o 5 de la mañana, según narra él, y para preguntarle eso porque estaba muy preocupado. Y Menotti le respondió con una argentinada, para llamarlo de alguna manera. Dice, tranquilo, Pachito, cuando los genios caminan es porque están pensando. Entonces, ¿qué se refería él con esa filosofía? Que todos no pueden correr. Tiene alguien que pensar. ¿Me entiende? Sí. O sea, como decir, todos no pueden correr. ¿Quién mira? ¿Quién ve el juego? Alguien tiene que ver el juego. Entonces, cuando usted empieza a recoger conceptos y formas de juego, ahí es donde usted se da cuenta qué es lo que necesita. Bien lo dice, hay principios. Los campos grandes favorecen al que tiene menos técnica. De hecho, cuando usted tiene un jugador o jugadores de poca técnica, lo pone a jugar en espacio grande para que ellos puedan controlar y jugar y vayan aprendiendo. Cuando usted tiene jugadores de buena técnica, ¿qué hace? Le reduce el espacio porque pueden resolver en espacio pequeño. Si puede resolver en el espacio pequeño, buena técnica, en el que yo leí que tiene 3 mediocampistas de buena Argentina, tiene 3 mediocampistas de buena técnica, pues por supuesto que resuelven en espacio pequeño, tienen que estar cerca para poder resolver, que es lo que hace el fútbol brasileño. ¿Entiendes? El fútbol brasileño, que fue lo que no hizo Flamengo contra Racing. Flamengo contra Racing parecía un equipo que se defendió como gata patas arriba. Salió de todo el contexto del juego. ¿Entiendes? Del juego que pretende un equipo de Brasil en ese momento. Pero, ¿qué primó? El resultado. Ganar. Jugando de otra manera, llegan a la final. El caso de Guardiola en una final de la FA Cup, no recuerdo cuál, que Guardiola hace un gol, creo que fue Haaland, o fue no recuerdo, la primera secuencia de juego que se le da al portero, la juega largo, creo que la disputa el belga o la disputa Haaland, y le queda uno de ellos. Hace gol. O sea, ese gol era contra la filosofía de Guardiola, que era hilvanar la salida de atrás, hacer 104. No, los técnicos tienen que darse cuenta, y ahí es donde le digo a Lea, no, tienen que buscar los medios, que son obligaciones y posibilidades. El Arsenal, que jugó muy bien con Wenger, hubo un momento que la tiraba para arriba, porque necesitaban ganar. Mascherano termina jugando de 2, ahí también hay un cambio. Claro, todos esos aspectos es la evolución. Por esa razón, ¿qué hacen los entrenadores a largo plazo? Que ya no hay, salvo en selecciones, ya no hay. ¿Qué hacen? Llevar un ciclo de trabajo que les permita a ellos una continuidad para que cuando puedan jugar, jueguen desde memoria. Colombia, la que fue al Mundial del 90, la base fue Atlético Nacional, que había sido campeón de la Copa Libertadores. España en el 2010. España era el Barcelona, ¿entiendes? El Bayern de Múnich, Alemania en el 2014, si no me equivoco,
¿Cuál era la base? Bayern Múnich. Bayern Sí, Múnich. el ¿Y Bayern. quién? El Bayern Múnich. Entonces, usted va viendo toda esa secuencia de juegos, los equipos. Y ¿quién ha sido ¿Sabés? la base? ¿Sabés que Ah, eso yo lo pensaba, Manolo, y lo veía, por ejemplo, mirá, yo tengo un ejemplo de la selección argentina, ¿no? Ahora que salió campeón. Vos fijate, no tenía bases, pero tenía 3 o 4 en cada equipo, por ejemplo, ¿me entendés? No tenía toda una base de un equipo, pero tenía tres en un equipo, 3 en otro equipo, y así, ¿viste? No es que antes que tenía 1 o 2. Por ejemplo, creo que, bueno, en el Atlético de Madrid había 3 4 argentinos. En el otro, no sé en qué otro equipo también había 3 4 argentinos, y así. ahí se suman otros aspectos, ¿no? Ahí se suman otros aspectos que es el argentino con una naturalidad nunca le dice no a la selección, que sí puede suceder en otros países. Yo tengo una anécdota. En el año 93 yo participé como segundo entrenador de Venezuela en las eliminatorias. Copa América. No, en las eliminatorias. Y yo recuerdo que veía en los aeropuertos, porque hacíamos muchas conexiones. No era el tiempo de ahora que un charter y ya, no, había que hacer conexiones. Los jugadores que venían de Europa duraban viajando un par de días. Y yo veía a Batistuta correr en los aeropuertos donde coincidíamos, correr para no perder el vuelo. ¿Entiendes? Correr. Sí. Y yo lo miraba y decía, eh, esa es la pasión que tienen ustedes por defender su país. Eso es algo que lleva, y eso es algo que determina hasta su modelo de juego. ¿Entiendes? Por eso es que Scaloni es un gestor excelente, porque hace que ustedes jueguen de una manera, ojo, pero muy bien, muy bien. De hecho, ahí No, están los resultados. Y quien está bien, está entra, bien. y quien entra, ojo, parece que ya ha entrenado. Y él tiene sus métodos, él lleva a los chicos para que se concentren, para que estén cerca de Messi, cerca de Lugano, para que tengan la convivencia con la selección y eso les permita irse desarrollando. Y ahí va, ahí va. Por eso es que, y ahora va a haber un cambio, va a haber un cambio. Pero prevalece igual la idea. La idea de juego Claro, la idea, prevalece. claro, claro, Eso sin duda. claro, O sea, y justamente, prevalece como por el ejemplo que diste, la selección argentina, Scaloni, la idea de juego de ellos sí, prevalece. sí, ¿Se va sí, claro. modificando? Sí, según el partido se modifica, pero el asociarse constantemente, eso prevalece siempre. Sí, sí, claro, ahí estamos de acuerdo. Y así ves, ¿eh? Hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos. Por ejemplo, el seleccionador belga de los 80, 70, en el Mundial del 82, creo que se llamaba Guistin. El seleccionador belga hizo que su selección jugara la chique, una defensa en línea, y le hizo el proyecto a la Federación Belga y la mayoría de los equipos belgas jugaban así para que se les facilitara el trabajo a la selección. Claro. ¿Sí? Ya hay un montón, y así hay un montón de ejemplos. Ese porque se me viene a la mente ahora, porque justo el primer partido que tiene Argentina en el Mundial del 82 contra Bélgica, que pierde 1-0. Se queda, creo que hay una jugada de chique y queda solo el extremo izquierdo, Seuleman, creo. Bueno, a veces la memoria te juega, no te juega a favor, pero creo que es así. Igualmente ahí tenemos al gran Nicolás, que inmediatamente va para Tío Jugle y ese sí no dice la verdad. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, Manolo, perfecto. Ok, Perfecto. Yo, Manolo, ok. una pregunta aparte de todo esto. ¿Te gusta como técnico? Porque yo no veo que a todos dicen que es buen técnico. Martino, Mira, yo vi jugar sus ¿sabes que no equipos. me convence?
Yo vi jugar a sus equipos. Yo vi jugar a Paraguay cuando lo tenía. Lo vi Claro. en vivo. La que llevó al Mundial. Y la verdad que yo no estoy, o sea, los gustos no pasan por lo, no sé, por lo estético o por... Yo creo que los gustos pasan, para nosotros los entrenadores, es que él le llega al futbolista y que el futbolista y que tanto él como el futbolista puedan interpretar una idea que les permita ser provechosa. ¿Entiendes? Eso yo creo que es ese, para muchos el jugar bien, porque el jugar bien es hacer las cosas que usted domina a un nivel muy alto. ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso que Sí. juega bien. Si usted es buen marcador, tiene que ser bueno marcando. Si usted es buen jugador, es buen pasador, tiene que ser bueno pasando, aún teniendo todas las limitaciones posibles. Pero todos esos aspectos es el jugar bien. Voy a hacer las cosas. Ahora, de la característica de Martino, bueno, no lo tengo muy cerca así para seguirlo, pero sí sé que en donde estuvo, sus equipos jugaron bien y fueron eficientes. Bien. Perfecto. Nada más. Ok. Bueno, chicos, nos Bueno, vemos el Manolo, jueves. El hasta jueves. la próxima. Chao, Lea. Chao, que Nos ande vemos el bien, jueves, Emma. Lean. Chao, Bien, Cuídate. Manolo, bien. hasta jueves. Saludos a todos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. No puedo abandonar.